Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estoy con una persona muy especial. Frente a mí tengo a una persona con un aura extraordinaria. Gracias. Es una persona que tiene habilidades de sanación, habilidades mediúmnicas y es clarividente. El día de hoy está con nosotros Yadis. Mejor conocida como Yadi Reina. Ah, Yadis Reina. ¿Cómo estás, Yadis? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Tienes una vibra muy padre, eres muy buena onda. O sea, Gracias. desde que llegaste, dije, mira, qué bueno que es buena onda. Sí, sí, porque a veces uno, no sé, conoce a veces, alguno, llegas a un lugar y te presentan a una persona y de repente como que esa persona como que te vibra raro, Sí, ¿no? como que se siente, ¿no? Que Ajá. algo. Y tú no, tú eres muy, muy, muy buena onda. Sí, la verdad, la Bueno, verdad. gracias. Oye, platícanos un poquito acerca de lo que tú haces. Eres una medium y eres clarividente. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues yo creo que de toda la vida, pero sí me di cuenta hace como, ¿qué te puedo decir? Unos 20 años atrás, 22 años atrás, que lo que yo veía y sentía, pues no era la casa donde vivía, sino que era algo que yo tenía, ¿sí? Lo descubro porque pues ya hay mucha gente que también conoce a mi hija, y a raíz de que mi hija empieza a ver fantasmas, a escuchar cosas y a decirme cosas que nada más yo sabía, yo empiezo, pues me asusté primero y luego empecé a investigar, porque yo decía, bueno, yo lo sé controlar porque ya soy un adulto y sé cómo manejarlo, pero ¿cómo ayudo a mi hija? Entonces empecé a ir con sacerdotes, con psicólogos, a cursos de talleres para liberar emociones, porque pues yo tengo mi historia de chica, una historia pues para mí triste, donde sí quedaron muchos traumas. Entonces yo dije, a lo mejor por tener tantas angustias en mi corazón, pues yo por eso veo fantasmas y eso, déjame voy a limpiar, a depurar de todo ese cochinero que traigo, para también poder ayudar a mi hija, si no, ¿cómo la voy a ayudar? En el camino descubrí pues que tenía nombre y era clarividencia y era ser medio. Porque después de casada, pues tengo a mi hija, me voy de esa casa donde viví toda mi vida, mi niñez y mi juventud, que era donde, pues ahí a todo el mundo lo asustaban y yo decía, pues es la casa, ¿no? Casa embrujada. Sí, de hecho habitaba a alguien que hasta le decíamos el amigo. Era tan recurrente escucharlo casi siempre. Se familiarizaron. Sí, que a veces oíamos que se iba a caer y le decíamos, préndele la luz al amigo porque está cayendo, ¿no? O sea, ya era muy, pues algo muy normal para nosotros que vivíamos ahí. Pero gente que llegaba ahí no le gustaba ni quedarse porque, como tú decías hace rato, se sentía como la vibra media Ujú. fea, ¿no? Pues yo le echaba la culpa a la casa, pero me caso, me voy a otro lado y veo que no es la casa, o sea, donde me voy empiezo a ver fantasmas, la niña también. Y yo decía, pues, ¿cómo le ayudo? Entonces empiezo a ayudarme yo de manera emocional. Yo en aquellos ayeres empiezo a estudiar homeopatía también y empiezo a descubrir muchas cosas, ¿sabes? Y pues una cosa me llevó a la otra, empecé a estudiar técnicas alternativas o complementarias, yo le llamo complementarias porque todo es a base de energía. Y lo primero que estudié, pues en temas holísticos, fue Reiki. Me gustó hasta tomar una maestría y seguí en el camino, así. Y descubrí muchas cosas, que podía hacer sanaciones, tenía contacto
ya podía más dominar como esa parte de ver fantasmas y escuchar cosas que yo de repente iba entre mucha gente y escuchaba muchas voces, ¿sí? Si la ponemos en un tema psiquiátrico, van a decir que estoy loca, ¿no? Pero por eso me di a la tarea de ir con gente que me ayudara y al final sí me ayudaron, pero me ayudaron más 2 sacerdotes que en el camino encontré y hasta la fecha, desde entonces, ya no era como asustarme, sino abrazar mis dones y hacer algo con ellos. ¿Eres católica? ¿Sí? Digo, porque mencionas lo de los sacerdotes y todo Sí, esto. yo nací en un seno católico, ¿sí? Yo soy casada, de hecho acabo de festejar mis bodas de plata Mira. y fue en una iglesia y todo. Y yo sé que esto para mi religión no está bien visto, pero es algo contradictorio, ¿sabes? Porque pues los que más me ayudaron fueron 2 sacerdotes y uno de ellos hasta me dijo, vente a ayudarme, Yadi, pero yo en aquellos ayeres, mi niña era una niña de 4 años, estaba chiquita y pues yo que no sabía mucho de esto. ¿Pero en qué lo podías ayudar? Porque él tenía un lugar donde hacía misas de sanación. Y él necesitaba gente que le ayudara, ¿sí? Entonces, nunca supe porque no me metí más de lleno, pero él me dijo, mire, usted vaya y rece esto, ya que lo rece si se le quita es del chamuco y si no es de Dios, y ejerza con eso algo bueno. Fui y me dice, venga, ayúdeme, pero pues no, yo no iba, o sea, yo ni en aquellos ayeres yo pensaba que yo me iba a dedicar de lleno a esto, ¿sabes? Por eso, yo sé que la religión y ninguna va de la mano con esto, pero al final yo abracé esto porque esto es lo que soy, ¿sabes? Y por más que fui a muchos lugares como para quitarlo porque creía que era pecado, que era malo, que era del diablo y cosas así, entre más yo me informaba y más yo me acercaba a gente que me ayudara en el tema, más sentía, más percibía, más todo. Hasta que ya llegó el punto en que lo acepté, no lo anduve pregonando, sí hacía consultas, pero poco a poco ha sido un modo, ¿sabes? De estos 20 años, donde pues ha acrecentado el número de personas que se acercan y en estos 20 años he estudiado muchas cosas holísticas. Y sigo estudiando y sigo leyendo y sigo preparándome. Uh-huh. ¿Alguna vez has tenido como una especie de problemática, rechazo por parte de la comunidad católica o en una iglesia con la gente? No, fíjate que no, porque pues nunca la gente se ha metido conmigo, hasta eso. Si me han dicho algo, a lo mejor ha sido por las redes sociales, pero ni siquiera me fijo, ¿sabes? Bien. Nunca, nada más. Pues sí, el rechazo que he tenido ha sido hasta de mis propios familiares, porque hay algunos familiares que cuando les va mal creen que los estoy embrujando, cuando yo ni en cuenta. O hay gente que de plano no me acepta. Y si ese es el precio que yo tengo que pagar por hacer y ser lo que yo soy, pues está bien, yo respeto la decisión y la opinión de cada quien. Y ha habido gente que me ha dejado de hablar, ¿sí? Porque pues no les gusta lo que yo hago, no creen y no hacen empatía con eso. Pues está bien, no me hables, no me interesa, ¿sabes? Al final yo me quedo con el resultado que yo logro. Y el resultado es a través de lo que yo he estudiado y a través de lo que yo he experimentado y soy. Si con eso voy a ayudar a alguien, con eso me quedo. Y si ha tenido buen resultado, adelante. Háblame de tus habilidades. ¿Qué es todo lo que puedes hacer? Porque yo veo, por ejemplo, manejas el péndulo, manejas cartas,
manejas diferentes cosas, incluso eres maestra Reiki. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué puede hacer Yadis? Bueno, yo puedo ver a través de la clarividencia tu pasado, presente y futuro, ¿sí? Por medio de Reiki me enseñé a sanar por medio de imposición de manos, ¿sí? Y se sana Reiki, sana física, mental y espiritualmente. Y se puede hacer también a distancia, por foto y cosas así. Manejo lo que es las cartas, oráculos, péndulo hebreo. Estas se llaman tarjetas bioenergéticas que me ayudan a conectar con el aura de las personas. Otra de las cosas por las cuales yo estuve como investigando qué era lo que tenía, pues es el medium, que veía fantasmas o de repente los oía y querían hablar con la persona que estaba enfrente de mí, o me di cuenta que iba a algún lado y veía a alguien que le iba a pasar algo y por ares del destino me lo topaba otra vez y me daba cuenta que les había pasado. A mi familia, cuando yo tomo un taller de superación personal, ahí me hicieron prometer no hacer nada de esto porque era malo. Entonces yo prometí, pero yo veía que le iba a suceder algo a mi familia y como yo le había prometido a Dios no hacer nada de esto, yo nomás le decía, Señor, pues yo vi que le va a pasar esto y esto a alguien de mi familia, por no poner nombres, y nomás se los dejaba en sus manos y desgraciadamente sí pasaba. Entonces, las otras habilidades que tengo es sanar, digo, por imposición de manos, trabajar, pero ya son técnicas que yo utilizo como herramientas porque he estudiado Theta Healing, método Yuen, de cosas holísticas, runas, la lectura de aura, poderes mentales, numerología, he estudiado algo de cábala, he estudiado telequinesia, telepatía. O sea, todo eso he estudiado, ¿sabes? Y muchas otras cosas más. Soy doctora homeópata también, así empecé, como doctora homeópata. Y al final, si yo te dijera, son mis habilidades, no. Yo soy el canal y las habilidades son de mis maestros espirituales y de mi Padre Eterno, que es el que me permite hacer esto. ¿Sí? Como católica, seguramente tienes un código de ética, un código moral que no te permite o te coloca ciertos límites. Por ejemplo, cuando llega una persona y te solicita hacer algo o que le ayudes en algo que es malo, seguramente tú dices que no. De lejos de ser católica, Ajá. mi propio criterio y como persona, me han llegado muchas personas a decirme, hazme un amarre, yo amarres no hago, hazme una brujería para chingarme a fulano de tal, tampoco lo hago, no sé, algo malo, lo vamos a englobar en algo malo, no lo hago. ¿Sí? Lejos de ser católica o no, yo como persona tengo un criterio. Y si yo hago algo malo, y todos los que hacen esto lo saben, no nomás yo. Siendo católico, siendo lo que seas o no creas en nada, los que trabajan con energía, con la técnica que sea, saben que todo lo que tú hagas malo se te regresa 7 veces 7. Ya si tú quieres hacerlo, pues tú sabrás, ¿sí? Y es muy importante, eso yo lo aprendí, donde a Dios no le gustan los mediocres. Pero no estoy hablando de mediocridad como la gente lo cree, ¿sabes? Sino de mediocreo, de ahí viene la palabra mediocre. O eres bueno o eres malo. Entonces si vas a ser malo, sé malo. Y trabaja con lo que tú quieras. Yo ni siquiera critico a esa gente porque no estoy en postura de, ellos sabrán.
Y si eres bueno, pues a toda madre, sé bueno. O sea, refiriéndome a brujería buena y brujería mala. ¿Sí? Si así lo ponemos. Yo no me pongo como en un lugar católico porque yo creo que me iría hasta ridícula. Porque al final estoy yendo en contra de lo que nos enseña el catolicismo. ¿Sí? Pero otra vez vuelta a lo mismo. Me ayudaron 2 sacerdotes y yo se los agradezco. Ya no ejercen, uno yo creo que ya hasta se murió, y otro fue el padre Jesús Ceja, que él daba muchas, él era el que hacía esas misas, y salía María Visión, y él me ayudó, y yo le estoy muy agradecida a ese padre. Ahorita creo que nada más da misas por el centro, no sé, le perdí la pista, ¿sí? No me gusta, no lo hago, y si lo hago ya sé para dónde voy a jalar. Tarde que temprano me van a cobrar la factura energéticamente y 7 veces 7 se me va a regresar aquello que yo haga malo. ¿Alguna vez se te ha regresado algo? No, que yo sepa, pero porque no me gusta y otra porque no lo hago. Lo que sí es que por gritar brujerías, esta es la 4ª vez que recibo el chingazo de energía por quitarlo y he caído en cama y no me he podido mover. Pero es parte del show y yo ya sé a qué estoy atenida, ¿me sigues? Entonces, son muchas, pudiera decirte las habilidades, pero al final yo decidí hacerlo. Una al principio porque yo sentía que no me quedaba como de otra porque nunca me lo pude quitar. Y otra porque después investigué y me gustó. Y ahora del año pasado para acá, hay mucha gente que no sabes tú cómo necesita ayuda, que anduvo como yo, como en pena, te pudiera decir, buscando una ayuda y un abrir de ojos para que les digas, no eres pecador, no eres malo, es algo que tú tienes, porque hay mucha gente como yo, que en su momento ve fantasmas, oye cosas y no sabe qué hacer con eso, y luego van a diferentes lugares y no saben cómo ayudarlos. Entonces, desde mi experiencia, yo les digo, mira, haz esto y esto y esto, y te va a ayudar. Y acepta lo que eres. Entre más aceptes lo que tú eres, más lo vas a saber controlar y más vas a saber dirigirte si lo haces o no. Y lleva tu vida normal. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue siendo tú, pero acepta esos dones que Dios te dio. Y ya después tú sabrás si qué elegir hacer con ellos. ¿Sí? Yo no tengo yo no me siento culpable de nada si hablamos del catolicismo, porque al final yo sé que no, pues no voy a ser aceptada. Ahí, ¿me sigues? O no sé si sea aceptada o no, pero tampoco voy a dejar de hacer esto porque me llena de satisfacción el saber que pude ayudar a alguien, aunque sea escuchándolo. Porque hay muchas gentes que van conmigo que sienten que traen todas las brujerías del mundo y cuando lo único que necesitan, ¿sabes qué es ser escuchados. Nada más. Ya dependiendo cómo se vaya dando la consulta con aquel paciente que llega conmigo, pues es lo que yo les puedo ofrecer. Y yo antes de empezar una consulta, siempre les pido el permiso. ¿Me das permiso de revisarte y de ver qué es lo que tienes? Si me dicen que sí, adelante. Si me dicen que no, yo paro y no hago nada. Así es como yo me manejo. Yo no me manejo en que si soy católica, si soy testigo de Jehová. No, yo soy Yadira, que en su forma de pensar, si vino esa persona conmigo, es porque Dios me la mandó. Y si al final yo no puedo ayudarla, con toda honestidad le digo, yo no puedo ayudarte. Vete con otra persona. ¿Sí? Pues habilidades, pues puedo tener muchas, pero todos son ayudados por mis maestros, mis ángeles y mis guías. Y principalmente por el permiso de Dios. Y yo siempre lo he dicho. El día que yo me deje de esto es porque Dios me dijo, hasta aquí lo vas a dejar de hacer. Así.
Háblame sobre el aura. Me intriga mucho porque tú traes aquí ya un material. Ujú. Yo ahorita antes del video pues te pregunté ahí un poco y me gustaría saber, pero ¿puedes hablarnos un poco del aura? ¿Qué es el aura? ¿Hay tipos de auras? ¿El aura de una persona cambia o Sí, sí, siempre es la cambia. misma? No. Háblame de eso. Ok, mira. El aura es el campo energético que tenemos alrededor y todos los seres humanos lo tenemos, ¿sí? Puede predominar más un color que otro. ¿Cuáles son los colores que predominan? Pues los colores del arco iris, ¿sí? Según algunas culturas, el aura está conformada por 7 colores o 7 chakras. Cada chakra tiene un color, ¿sí? Que es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul índigo y violeta, ¿sí? Dependiendo cómo tú en tu estado emocional, físico y mental estés, es como se va a ver tu aura. Cuando alguien, yo por ejemplo, cuando empiezo a detectar el aura de alguien, se empieza a ver una línea delgadita blanca alrededor de todo el cuerpo. Que si hasta la greña la traes así, se ve así como el aura, ¿sabes? O sea, entonces es una línea delgadita blanca primero, como con destellitos azules al final. De ahí se empieza a desprender, a ver más colores. Entonces puede predominar más el rojo, el verde, el azul. Hay gente que tiene negro también, pero eso es muy bien chistoso. Ahorita te voy a decir qué significa. Pero si trae mucho rojo, es porque su chakra de raíz está o desequilibrado o está bien, está todo lo que da. Entonces es como nada más preguntarle cómo anda en el dinero, cómo anda con sus relaciones, cómo se siente conectado con la madre tierra, si o sea, es muy corajudo o trae algo ahí que no lo ha dejado avanzar. El chakra raíz es el chakra que nos rige lo que son todos los genitales, la creación y demás. También el chakra del el que se encuentra en la pelvis, arribita de la pelvis y del ombligo, se me olvidó el nombre, pero ese es el de color naranja. Entonces, esos 2 chakras nos ayudan mucho a aterrizar todo lo que queremos hacer en la madre tierra. Y si lo traes, o yo lo puedo percibir mucho ese color, pero está distorsionado, perdón, algo está mal en la persona, ¿sí? Plexo solar, ¿no? Plexo solar es este, Ah, ok. es el del estómago. Ok. Ese es de color amarillo, ¿sí? Este es el del corazón, que es color verde. Este es azul, este es otro tipo de azul y este es morado, ¿sí? Entonces, los 2 primeros chakras, que es el raíz y el que le sigue, siempre nos ayudan a lo que es la creación, la creatividad, el aterrizaje, el anclaje, la abundancia, la creación, y de ahí le sigue la prosperidad, que es el plexo solar. Si el paciente trae amarillo, pero está distorsionado, algo está mal. Sacro. Sacro. Es el segundo. raíz, el sacro, el del plexo solar, el corazón, el de la garganta, tercer ojo y el del corona. Entonces, dependiendo cómo se vean, si se ven, si no se ven distorsionados, o a veces que no se ve, tú le dices al paciente, necesitas traer o generar más del chakra verde, por ejemplo. Genera más verde. ¿Cómo le vamos a ayudar a que genere más verde? Ponte ropa verde, ponte un lacito verde. Ese es el del corazón, el verde. Yo en alguna vez creí que era rosa, pero no es verde. Entonces, si a ti te hace falta tener más conexión con tu pareja, no has encontrado pareja, quieres tener más empatía o encontrar a tu pareja el alma más compatible, ponte verde, ¿sí? O ponte una pulserita verde. Si quieres tener más amigos o el de la amistad y la creatividad, ponte naranja. Si quieres aterrizar más y tener más de lo que tienes, ponte rojo y ponte amarillo, que es el de la abundancia. Si quieres tener mejor conexión con las personas y más empatía contigo mismo y con los demás, ponte azul, ¿sí? Pero eso ya dependiendo como, a veces que ni hay ni necesidad de yo ver el aura,
Y con lo que ya me están diciendo, ya sé cómo puedo trabajar y qué les puede hacer falta, ¿me sigues? Y eso se llaman terapias de cromoterapia, donde les enviamos el color del chakra y empezamos a desbloquear cada chakra, y al desbloquearlo empieza a generarse una mejor energía y vibra, y la gente tiene lo que quiere. Desde su petición y desde lo que ellos tienen que vivir y experimentar aquí. Y hablando de temas también de campos áuricos, yo te decía hace ratito que yo utilizo estas gráficas donde me ayudan a conectar por medio del péndulo. Se llaman tarjetas bioenergéticas, y dependiendo lo que me resulte que me diga sí o no, yo te lo empiezo a interpretar y te digo qué traes. Estas muchas las utilizo yo para cuando están segurísima la gente y me lo asegura que trae brujerías, pues yo les puedo decir que no, pero ellos siguen insistiendo, entonces les hago la lectura de aura. Ya dependiendo lo que me arroje, este es bien certero, Yo no he visto que gente lo utilice mucho. Para mí es una herramienta y es muy certero, y me dice si traen o no brujería, o si es un asunto emocional, o si traen alguna entidad pegada, o traen un bloqueo. Ya yo, dependiendo lo que me arroja la lectura de aura, preguntándole al péndulo, ya les digo qué tienen, y es después les digo cómo se pueden resolver eso, ¿sí? Ok. ¿Qué otras cosas haces? Por ejemplo, sabemos muy bien, la mayoría de nosotros, para qué nos puede servir la lectura de cartas. Uh-huh. Esto es un poco diferente, porque puedes saber varias cosas. ¿Podríamos hacer una prueba? ¿Qué prueba quieres que hagamos? Conmigo. A ver. No sé, ¿qué se te ocurre? Con el péndulo y tus cartas es tu. Pues mira, aquí sería preguntar tu nombre, o sea, con tu nombre completo. Yo pregunto con el péndulo. Para mí, mi no con el péndulo es círculos, Uh-huh. ¿sí? Pero si hace para adelante y para atrás es un sí, Uh-huh. y si hace círculos es un no. Okay. Entonces, si yo me voy y pregunto que si tú necesitas una frecuencia de esta página y me dice que sí, Uh-huh. yo voy a ir círculo por círculo preguntando si tú necesitas una frecuencia de estas. Ok, vamos. ¿Sí? Vamos. Ok. Entonces, ¿me das tu nombre completo? ¿Me lo Sí. puedes dar o lo quieres escribir? No, te lo digo. A ver. Inri Uh-huh. David Uh-huh. Hernández Ríos. Ok. Henry David Hernández Ríos, ¿me das permiso de revisarte y de ver qué es lo que tienes? Sí te doy permiso de que me revises, de que veas lo que tengo, de abrir lo que quieras, pero si abres algo, que lo cierres también. Ok, gracias. Bien, voy a comenzar, Ya de todo lo que es de la manera te pido. Bien. Inri, ¿así se dirigen siempre contigo? ¿O cómo se Sí, dirigen? los amigos Inri, en el medio Docu, de documentalista, Ay. y en mi familia David. David, te voy a decir, ¿sale? David, ¿necesita una frecuencia de esta página? Me dice que sí. Nos vamos a ir círculo por círculo. ¿Necesita la frecuencia 1? ¿1 especial? ¿Necesita la frecuencia 2? ¿Necesita la frecuencia 2 especial? ¿Necesita la frecuencia 3? ¿Necesita la frecuencia 4? ¿Necesita la frecuencia 5A? ¿Necesita la frecuencia 5B? ¿Necesita la frecuencia 5C? Hasta ahorita nada más me estás marcando algo emocional y no es tan fuerte. Parece ser que ya has venido trabajando con ello, pero hay que trabajar más, Ok. ¿No traes brujerías, que son estas 3? ¿No traes energías negativas ni hechas por brujerías?
¿sí? Hasta ahorita. Nada más traes un tema emocional que debes de resolver. Necesita la frecuencia 6. Necesita la frecuencia 7. Traes un bloqueo. Este bloqueo se lo ha hecho él mismo. Ha sido generado por otras personas. Es envidia. Son maldiciones. Te voy a decir, es maldición, pero te voy a decir qué es, ¿eh? No se malinterprete como brujería, pero ahorita te lo digo. Traes un bloqueo en la parte del dinero. ¿Te fijaste cómo se hizo más fuerte? ¿Sí? O sea, como que bailó más, pues, el péndulo. Necesita la frecuencia 8A. Necesita la frecuencia 8B. Necesita la frecuencia 8C. Está la frecuencia 9. Traes una entidad también pegada, o lo que te lo hicieron a través de santería, o la persona que te lo hizo trabaja con santería o la Santa Muerte, ¿sí? Necesita la frecuencia 10. Necesita la frecuencia 11. Necesita la frecuencia 12. Bien, ahora te voy a explicar. Traes un tema emocional que necesitas tú trabajar más. Ya lo has estado trabajando, pero realmente necesitas creértelo, ¿sí? No sé si de repente tú has sido constante y disciplinado y eres muy, digo, yo así te percibo, no sé, como muy práctico. Aprendiste a no enfocarte mucho en el qué dirán, sobre todo por el medio en el que estás. Lo aprendiste a hacer, pero a nivel personal necesitas trabajar aún más con temas emocionales que no has podido soltar, ¿sí? De ahí, tú acá ya viéndome a la otra gráfica, me está diciendo que hay un bloqueo por maldiciones. ¿Qué quiere decir esto, Henry? Que las maldiciones es maldecir. Alguien ha hablado tanto mal de ti, desea que te vaya mal, que te está yendo. No es que te vaya mal con el dinero, pero pues hay que ayudarte más con ese tema. Acabando la entrevista te digo que hagas, ¿sí? No es tan complicado, va a fluir el dinero, pero hay alguien a tu alrededor que le cala que te vaya bien, ¿eh? Le cala. Entonces, cada que te va bien, empieza a hablar mal de ti y te desea, en vez de algo bonito, algo positivo, te desea lo más negativo que se pueda. Y es por un resentimiento y malos entendidos, cosas mal infundadas que en su momento no quiso resolver contigo y mejor prefirió seguirte maldiciendo a acercarse contigo y decirte hasta perdón, ¿eh? Algo así se ve. Y luego puede ser una persona que trabaje con energía, porque tú conoces a muchas personas así, Henry, que saben cómo trabajar la energía y traes pegada como, es como cuando yo pido con la Virgen o los santos o los ángeles que le vaya bien a mi hija, pues está la presencia de los ángeles ahí con mi hija, ¿no? Y así esta persona se rige por medio de sus propias deidades y seguido te persigue eso, ¿sí? Y aparte tú tienes el tuyo, ¿sí? Tú tienes tu protección, qué bueno que la tengas. Si ya la identificaste o la bautizaste con algún nombre, hazlo, pero siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú sepas siempre que es tu protección la más divina y la más certera. ¿Me sigues? Y luego te salió estas tres, le sale siempre a todos los servidores públicos, porque son los que se contaminan de la energía de los demás. A todos los que trabajan como padres, como tu servidora que pues sana y hace lecturas de cartas y demás, me puedo contaminar de todo lo que les vi a mis pacientes, y si me sale esto, pues ya sé cómo limpiarme, ¿sí? Entonces a ti nada más te salió una, pero es porque traes contaminación de la energía de los demás. Algo se te pegó una,
sin querer, y otra porque estabas en la frecuencia adecuada, vibratoria, para que tú resolvieras lo que no pudo resolver el otro. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues si quieres te digo al final de la entrevista. Muy bien. Para que te ayude y ya lo tengas ahí como tip y ya no te andes cargando con cosas que no son tuyas, Inri. ¿Sí? Yo no te veo nada malo, lo único que me brincó tal vez fue esto de un tema emocional que hay que sanarlo, pero a través de tu vida pues ha sido muy práctico y dices, ay, pues ya. Es como reconciliarte con tu pasado o con algo que no te has reconciliado, ya hazlo para que siga fluyendo tu energía. Y lo de la maldición y esto que te provoca alguien, te digo, al final de la entrevista te digo que hagas para que ya no te esté afectando. Y fluya contigo esa vibración de paz, de armonía y sobre todo de abundancia. Porque esa es la número 7 y el número 7 es cabalístico y nos ayuda para, desde su frecuencia vibratoria, generar algo más positivo y más bendecido. ¿Sí? Muy bien. Bien. Gracias, Yadis. Oye, Gracias a Dios. ya pasándonos, digo, me deja mucho que pensar y seguramente me vas a ayudar terminando la sesión. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que a alguien no le agrade o no le guste lo que le estás diciendo? Sí, no una vez, muchas. Me han dicho, ay, pues eso yo ya sabía. Dime algo que no sepa. Ok. Y es que, mira, algo que debemos, yo les invito a la gente que viene conmigo, pues yo sí tengo como dones, si quieres llamarlo así, o habilidades, pero yo no trabajo sola. A mí me ayudan ángeles y guías yo pido que vengan y me ayuden. ¿Quiénes son esos guías y esos ángeles? Mi ángel de la guarda, mis guías que nunca menciono, porque no los debo de mencionar, tienen su nombre, pero siempre me apoyo mucho de los 7 arcángeles y siempre llega uno diferente, siempre. Y existen en niveles de conciencia elevadas desde el 4, 5, 6 y hasta el 7º plano, ¿sí? Puede venir desde una mujer hasta un hombre o hasta una luz, dependiendo la necesidad de la persona que viene conmigo como paciente. No todos los guías son los mismos. Siempre, si te fijaste ahorita, yo pedí al Padre, antes de comenzar contigo, que me diera el permiso, y llega ese guía espiritual que me va a ayudar para poderte guiar a ti y decirte, ¿sí? No es el mismo siempre, pero siempre me apoyo de los 7 arcángeles, que es San Miguel, San Jofiel, San Uriel, San Zadkiel, San Jofiel, San Chamuel, San Gabriel. O sea, los 7 arcángeles. De ahí, pues, existen más jerarquías, más potestades, y dependiendo de contra qué voy a enfrentarme, es el ángel o el guía que viene y me aporta y me ayuda. Pero yo no lo hago sola. Yo sola no podría, ¿sabes, Inri? A mí eso me queda claro. Y yo ya he sabido vivir entre este mundo. Es como vivir en 2 mundos, ¿sabes? Entre este material, esto que yo estoy aquí contigo y platicando, pero al mismo tiempo vivir en el mundo de ellos, como si fuera algo surreal, ¿sabes? Pero es algo con lo que siempre pues ya he vivido durante muchos años. Y sí ha llegado conmigo gente donde me dice, ha sido poca, pero sí ha sido mucha gente que me dice, no me dice que no les gustó, pero a veces me dicen, dime algo que yo no sepa. O ha habido gente que les digo, necesitas una terapia, ¿quieres que te la dé? Ahorita mismo te la doy. Y me dicen, no tengo ganas, no tengo tiempo, tengo prisa. Pero no me pueden mentir, Inri, porque yo sé perfectamente que sí pueden, pero no quieren porque les da miedo y yo lo respeto. Por eso yo pido permiso. Y yo voy a hacer hasta donde la persona que viene conmigo me deje hacerlo. Y sí ha habido mucha gente. Sí ha habido mucha gente que me dice que no le gusta. Pero también ha habido mucha gente que sale con buen resultado. ¿Y sabes qué sucede cuando me dicen no me gustó? Me vuelven a buscar. Me vuelven a buscar.
Porque luego me dicen, Yuga, ¿se acuerdan lo que me dijo? No. Es un tema que yo no me acuerdo. Nunca me acuerdo qué te digo. Se me olvida. No, pues es que no, es imposible, o sea, tantas veces. Es que de cajón, Inri, yo veo 5 personas diario. Y esas 5 personas me piden ver cómo están sus hijos, si tienen sus hijos, cómo están sus papás, si están sus papás, y cómo están hasta los nietos, si tienen nietos. Entonces, de una paciente ya vi 10, con las cuales con todas conecto. ¿Sí? Entonces, al día me ando aventando de ver. Por ejemplo, ahora, antes de venir contigo, tuve 2 pacientes y los vi por videollamada, porque no son de aquí, son de fuera. Y me pidieron, uno de ellos me preguntó por sus 2 hermanos y sus papás. La primera nomás me pidió para ella, pero al final revisé a su hijo y a su exmarido. Y luego revisé a un fulano que estaba saliendo con ella. Entonces, si te fijas, ya fueron como, que por lo bajito, 11, 12 personas que hace ratito vi. ¿Sí? Así. Entonces, son muchas las personas que veo diario y pues está cabrón para... No, se te olvida, no, claro. No me claro. acordé a veces que hice ayer yo para mí. Sí, claro. Entonces mi cabeza es un baratillo a veces. A veces no se acuerda uno ni qué desayunó. No. Ahorita saliendo contigo voy a seguir viendo personas, porque para poder venir contigo pues tuve que mover a gente y poder estar aquí contigo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Oye, Yadis, ¿qué vas a hacer con toda la gente extra que te va a llegar? Pedirle a Dios que me ayude para poderlos ver a todos. Es que, bueno, desde que te entrevistó Gafe, bueno, pues seguramente mucha gente te llegó. Sí. Y ahora yo sé que mi audiencia también te va a llegar un montón de gente. Que me tengan paciencia, Inri, porque nomás hay una Yadira. Mira, yo quisiera tener 20 Yadiras para ayudarlos a todos, pero realmente me siento cansada, porque de cajón te digo, veo 5 gentes. De esas 5 gentes, a la semana yo creo que ando sanando 7. Entonces, no te creas que son cualquier sanación. Me he aventado exorcismos, me he aventado ir a casas a sacar espíritus. Acabo de ir a Colima para que a ver si había dinero o no. O sea, hago un montón de cosas. Yo no descanso. A veces hasta dormida estoy soñando que voy y destruyo chingadera y media. Así. Oye, a ver, es que cuando tú, por ejemplo, haces un exorcismo, vas y sacas una entidad, una persona viene y trae una entidad pegada. Cuando tú haces todos estos trabajos, seguramente te agotas espiritual, energética y físicamente hablando. No, y emocionalmente también. ¿Qué haces cuando Yadira de repente ya cae en la cama rendida? ¿Cómo te recuperas? ¿Qué es lo que haces? Simplemente doy gracias a Dios. Me puedo hacer un desalojo si es necesario. Y todo el tiempo me mantengo en oración. Todo el tiempo me mantengo en oración. Yo tengo como 7 años para acá de estos 20 que tengo trabajando esto, Inri, que yo no doy paso si no le pido consejo a mis guías, ¿eh? Alguna vez me dijo un muchacho, pues qué manera de manipularla. Bueno, pues si tú lo ves así, te lo respeto, pero para mí es un grande respaldo, porque gracias a esa manipulación, ahorita a ti te acabo de ayudar. ¿Sí? ¿Qué hago? Me he hecho limpias, como hace ratito te platicaba. En todos estos 20 años, hace un mes, caí en cama por quitar una mega brujería. ¿Qué hago? Pues me contacto con otras personas que también hacen esto, porque pues yo sola a veces no me puedo sanar y me han tenido que limpiar, ¿sí? Y nos hacemos apoyo. Una vez tuve que pagar porque me quitaran algo que yo por quitar a alguien, a mí me llegó el chingadazo y acabé en la cama. Entonces, ¿qué hago? Cuando es así de fuerte, pues sí acudo a algún chamán que conozco, que él me aporta y me ayuda, o yo sola hago oración, me hago limpias y con todo lo que he aprendido,
hago chile, mole, pozole, de todas las técnicas, y hago algo para mí y me limpio. O me apoya mi esposo, ¿sí? Ya me apoya él, o tengo a veces que desalojar la casa. Antes trabajaba en mi casa, ahora ya no, ya tengo un lugar en específico, pero antes tenía que desalojar hasta la casa, ¿sí? ¿Qué hago? Me hago limpias, me hago desalojos, pero en todo momento me tengo en comunicación y en oración con Dios. Para mí ha sido la mejor herramienta. Y no te creas que tengo mis libros de oración y todo, pero la mejor comunicación que yo tengo y mejor limpieza es decirle a mi Padre: Señor, estoy contigo, bla, 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 bla. Es platicar con Dios, ¿sí? Pero sí me hago limpias con huevo, o me puedo hacer baños energéticos, o simplemente: Señor, te agradezco por estas sanaciones que hice, te pido me limpies, y lo hago a la manera, en todas las formas que yo he aprendido, utilizando Theta Healing, método Yuen, imanes, terapias piramidales también, ¿sí? Tienes muchos conocimientos, Yadis. Pues es que me la ha pasado estudiando precisamente, Inri, porque no toda la gente necesita lo mismo. Tú llegas conmigo y tú vas a necesitar algo diferente. Yo te dije, es más emocional, y te puedo decir que hagas, sí, desde a lo mejor, ¿qué pudiera hacer? Tomar gotitas de homeopatía si te gustan, o escuchar meditaciones, o trabajar con el perdón. Y te dejo hacer varias tareas, ¿sí? Si es alguien que viene embrujado, pues ahí ya no va a ocupar lo mismo que tú. Ahí ya puede ser hasta una limpia chamánica, o hasta con una limpia con huevo, o a lo mejor tienen que venir 3 veces conmigo y limpiarlos, ¿no? Puedo utilizar a lo mejor las mismas técnicas, o tú puedes ver que a lo mejor es lo mismo, pero yo en mi interno elijo la técnica que más te va a funcionar, ¿sí? Pero pues ha sido a raíz de tanto que me he metido a estudiar también, ¿sí? Oye, Yadis, tu familia, porque yo ya conozco a tu hija, Uh-huh. y seguramente para cuando salga este video, mucha audiencia también ya habrá visto el video, que la entrevista que le hice a ella. Pero háblame de tu esposo. Ya también es famoso el bocho, ¿eh? A mí, o sea, cuando llegamos, una parte hablaron de él, y a mí, o sea, no lo conozco todavía, no tengo el gusto, Gracias. pero siento que es todo un personaje. Sí. ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Qué te dice? ¿Cómo es su día a día? Mira, su día a día, él es una persona, pues, que trabaja. ¿Puedo aventar un gol en el Uber? Es ruletero, pues, Ajá. ¿sí? Para la gente que entienda que es los ruletero, taxista, como tú le quieras llamar. Entonces él tiene medido su tiempo, ¿sí? Él va, trabaja y llega, y a ver, ahorita le está haciendo de mi asistente porque me quedé sin asistente. Pero mi familia, cuando yo comienzo con estos andares, que fue cuando la niña, pues yo nada más me daba cuenta y no le decía nada a él. Porque él es serio, ¿sabes? Él es serio, muy reservado, siempre ha respetado lo que yo hago. Viene de una familia súper católica, que incluso hay muchos que ya no me hablan de ahí, y la verdad lo digo abiertamente en cámaras, no me interesa que no me hablen. Yo lo respeto su decisión, es mi familia porque es parte de él, están abiertas las puertas de mi casa, pero si ellos decidieron no hablarme y no aceptarme, pues que Dios los bendiga, ¿sí? Él es una persona que me ha ayudado mucho porque ha sabido cómo tenerme paciencia. Mira que porque para aguantarme está cabrón, ¿eh? Cuando inicié yo en esto, yo le decía, es que viejo, mira, es que yo veo, y me decía, ya vas a empezar. No, mira, es que yo veo y siento, y luego ya él veía que la niña también, y ya como que fue creyéndome más. Pero una vez le pedí a Dios: Señor, por favor, haz que mi viejo vea lo que yo veo para que me entienda. Pues mira, Dios me escuchó y vio una vez un fantasma
que yo veía muy seguido, y yo le decía, ¿qué ves ahí? Y hasta entonces como que él entendió y más aceptó. ¿Él qué dice? Él no dice nada, él nomás me apoya. Nada más sí me dice que no me meta con el chamuco o que no me meta con cosas, tú ya sabes a qué me refiero, muy negras o muy feas, porque ya en ese entonces dice, él no me va a apoyar. Él, también desgraciadamente a raíz de la mujer que tiene y su esposa, pues hay mucha de su familia que no lo acepta, ¿sabes? Él es mi compañero de vida en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Él no hay cosa que yo no ocupe, que no me ayude, y esté él ahí para mí. Y ha sabido respetar todo lo que yo hago, porque él se ha dado cuenta que va la gente y necesita, y se hace para un bien y eso. ¿Me sigues? Mucha gente ya lo conoce, perdona, don Bocho. Acabo de cumplir yo 25 años de casada, los festejamos, Dios me permitió hacerlo, y pues lo que duremos, Inri. Él, mientras yo no haga cosas con el chanclas, él me va a seguir apoyando. Pero en cuanto él ve que hay algo que me dice, no, ya di eso, no lo voy a hacer, pero estoy investigando para saber cómo quitarlo. Porque en el camino me he encontrado muchas personas, Inri, que pues son del otro bando, ¿no? Y que yo respeto, pero que siempre me han pedido que hasta incluso pues haga empatía con lo que ellos hacen, y pues yo les digo que no. O soy de un lado o soy del otro. En este camino me han invitado a participar del otro lado, pero a mí no me gusta, Henry, no me llama. No me llama. ¿Él qué dice? Pues yo creo que está contento, porque hasta ahorita no me ha dicho algo que le sea malo para él. Y viene, te digo, de una gente, su gente es muy católica, y yo lo respeto, pero a raíz de eso, los dos hemos, tanto por parte de su familia como de la mía, más de él, pues que hemos perdido esos lazos, ¿sabes? Y muchos me han criticado. Hay incluso gente que no me permite ni entrar a sus casas, porque creen que yo les voy a hacer algo. Así. Ese ha sido el precio que yo he tenido que pagar. Ahora que he tenido tantos pacientes por ver, bendito sea Dios, yo no tengo tiempo de relacionarme con nadie. Si yo quiero ir a una fiesta, Inri, tengo que ponerlo hasta en la agenda, si no, no tengo espacio a veces ni para socializar. Entonces, a raíz de tanto ver pacientes, pues yo no puedo contestar el teléfono. Y he perdido muchas amistades también por eso. Y también otra vez, si ese va a ser el precio para ayudar a otras personas, pues ni modo. Mi marido es una persona que siempre me ha apoyado. Él llega de trabajar, espero que no le haga brinco esto que voy a decir, pero me ayuda a lavar, a barrer, a lavar los trastes. Ya le vamos a hacer carrilla. Mi viejo, si quieres decirle, súper mandilón, pero los dos nos hemos apoyado un montón. Ahorita le está haciendo de mi asistente, y él es una persona que en cuanto él siente que anda mal algo o que no está bien algo que está sucediendo, él me protege, él me ayuda, él me acompaña, a veces me guía, o él es mis segundos ojos, porque a veces él ve lo que yo no veo, ¿sí? Y me ayuda en todo me ayuda. Él es no nada más mi compañero de vida, es una persona que para mí tiene todos mis respetos, y pues se ha aguantado, Henry, porque para vivir con una mujer como yo soy muy exigente, Henry, y me he convertido en una mujer muy exigente porque la vida me trae en chinga, porque así me lo exigen los pacientes. Y él ya di que los cursos porque también doy cursos de Reiki,
y ya di, faltan los cursos, y ya di los manuales, y ya di esto, y ándale, hay que poner esto, y él pone ideas. Con mi hija también es igual, nomás que mi hija, ella es más celosa de su trabajo, y ella trabaja aparte, y yo llevo mi agenda y ella su agenda, ¿no? Pero él es mis ojos, mis oídos y mi todo, ¿eh? Y él poco a poco se ha integrado a esto y de alguna manera me ha permitido hacerlo como mi esposo, porque sabe que no hago ningún daño. Porque a la primera que yo empiezo a hacer cosas que no debo, él es el primero que me dice, ya di aguas, eso no está bien, o no le des por allá, eso no me gusta. Oye, ¿a tu esposo nunca le han hecho algo? Sí, una vez lo embrujaron. ¿Le dieron agua de calzón? ¿No? No, no fue tanto así, pero fue una persona que yo conocí que me invitaba a ser parte de su equipo, que que trabajaba con la Santa Muerte. Era un señor muy amable, muy lindo, pero como sabía que tenía mi respaldo, que era mi marido, y yo no le seguí mucho el juego, y yo todavía en aquellos ayeres no sabía mucho quitar brujerías, y por no acceder a sus peticiones me embrujó a mi hija y a mi marido. Pero tenía a la maestra de Reiki en aquellos ayeres, ella me ayudó y lo limpió. Ese señor ya murió, que en paz descanse. Pero sí le han tocado sus chingazos de energía, ¿eh? Pero yo percibo a él que es tan noble. Y la gente, tú viste ahorita cómo cómo se expresaron de mi viejo. Y toda la gente que lo conoce, pues dicen que parece un niño grandote, ¿no? Pero él es así. Y gracias a él, yo sigo en este camino. Si yo no tuviera el apoyo de él, a lo mejor me las arreglaría, ¿sabes? Pero para mí ha sido muy importante que él acepte, porque como pareja, si él no aceptaría esto que yo hago, ya hubiéramos tronado, Inri. Ya hubiéramos tronado. Y él ha vivido muchas cosas de las que conmigo me han atacado. Hace poco, la hora que te platico, hace un mes, la última brujería que quité, mes y medio atrás, él vio sombras, hubo una bruja en mi casa, de una mega brujería que quité. Y se dio porque a la persona que yo limpié, el muy pentonto fue y le dijo a la persona que le hizo eso, ya me están limpiando y me está limpiando fulana de tal. Eso no se dice, Inri. Yo nunca me di cuenta y hubo una noche donde se vio una bruja, entidades, espíritus, no dormimos y él lo vive conmigo. Él lo ve, pero ya sabe qué es y tenemos que actuar. Pero en el inter de actuar y protegerme, duré 4 días en la cama. ¿Sí? Y también lo han atacado. Así, pero lo que nos fortalece a nosotros es que somos muy sinceros y la lealtad que nos tenemos, Inri, porque no ha sido fácil. Yo creo que para mi marido no ha sido fácil lidiar con una mujer que no para, que es exigente y que tiene que pensar en qué vamos a comer, que a los perros, que la casa, que la ropa, que ahora no hay agua, que córrele, que hay que pagar esto, que hay que pagar el otro. ¿Sí? Y él es el que me hace fuerte. Y es mi compañero. Así. ¿Qué piensa él ahorita? En nada más ver cómo solucionarme la vida. Así está él ahorita. Él se quedó en mi casa, que es tu casa, siguiendo viendo la agenda para seguir metiendo más pacientes. ¿Sí? Él me ayuda en todo. Me ayuda desde atender cama hasta asistirme con un paciente. Me ha ayudado en hacer exorcismos también. Cuando voy a lugares, ahora que fui a Colima, él me acompañó. Yo no voy sola. Él siempre me acompaña a los lugares donde yo necesito apoyo. ¿Qué piensa? No sé, pues yo creo que está a gusto, si no ya se hubiera ido. Ahí a huevo no lo tengo. Está como yo, le gustan las brujas. ¿Ah, sí? ¿También? No te creas. Oye, Yadis, qué padre que tengas este enfoque,
Porque por lo general tú conoces a una persona que se dedica a temas holísticos, místicos y todo esto, y te dicen, bueno, no te imaginas que practican el cristianismo o el catolicismo, pero tú sí lo haces, tienes muy claro cuáles son tus límites, hasta Sí, dónde claro. puedo actuar, qué sí puedo, qué no puedo Claro. hacer. Bueno, porque de poder puedes mucho, pero ¿debes o no debes? Esa es la cuestión. No, y se siente, Inri. Quien trabaje en esto y te diga, ay, yo puedo hacer todo. No, tú sabes hasta dónde, cómo y con quién. Así sea para lo blanco o para lo negro. Tienes límites en todos. Ya tú pagarás la consecuencia. A mí me da miedo, Inri. Yo llegué en un momento en que ya voy a colgar los tenis y quién sabe qué cuántas le voy a dar a Dios. ¿Sí? Porque si así con lo que hago y con lo que he aprendido, a veces no entiendo yo también porque soy un ser humano con errores. Una mujer de 48 años que tiene hija, marido y necesidades que atender, aparte de lo que hago, ¿me sigues? Entonces sí hay un límite y tienes que tener bien claro en dónde estás parado y hasta dónde puedes hacer. ¿Sí? Yo no te puedo decir. A mí a veces me dicen, ay, Adi, te vas a ir al infierno. Ay, yo ya tengo ganado el cielo, güey, ya. Pero lo digo de broma, ¿sabes? Pero sí me queda claro, Inri. Ya dice, Dime, ¿te vas a ir al infierno o al cielo? ¿quién sabe a dónde chingados me voy a ir? Pues, ¿sabes qué te voy a decir? Me siento muy, muy satisfecha. Te pudiera decir hasta muy orgullosa y contenta, porque cada que yo hago una canalización, cuando yo digo canalización es con un espíritu, porque me piden mucho consulta para esto, que no se pudieron despedir de la mamá, del hermano, del abuelo, de un ser querido. Cuando yo hago este tipo de canalizaciones y empiezo a pedir al Padre primero que me permita hablar con el ser querido de esta persona que lo está pidiendo, sea el abuelo, quien sea, y empiezan a llegar esos mensajes, yo se los digo y al final el hecho de ver contento a mi paciente que me lo pidió, que ya está descansando de saber el mensaje que escuchó de su ser querido, que ya se fue y trascendió, para mí es una enorme satisfacción. Yo no sé para dónde me voy a ir, Inri. Yo no sé. Es más, te puedo decir que yo lo único que sé es que no sé nada. ¿Sí? Pero sí me queda claro que todos los espíritus que han venido y se han comunicado con la gente a través de lo que yo puedo hacer, en resumidas palabras te dicen, vive tu vida y sé feliz. Así, vive tu vida y sé feliz. ¿Sí? Han sido muy pocos con los que he tenido ese contacto en espíritu que pueden sentirse mal. Casi la gran mayoría están en la luz. Alguna vez me dijeron, ya di, entonces no descansan en paz. Sí, sí están descansando en paz. Y están en un eterno descanso y en una eterna luz de amor incondicional. Que si tú sintieras tantito a veces de lo que yo les percibo a esos espíritus, ni siquiera les lloraríamos cuando se mueren. Les diríamos con felicidad a Dios, ¿sabes? Pero pues obvio no lo vamos a hacer porque si es tu mamá, si es tu papá, pues ¿cómo le vas a decir adiós? A alguien a tanto quien quisiste y que amaste. Entonces cuando yo doy esos mensajes, a veces que he llorado hasta con los pacientes de lo que escucho del espíritu, porque les dicen cosas tan bonitas, Inri. Y a veces que la gente y hasta yo digo, ay, hijo de la chingada, ¿cómo le hice para decirle eso, no? Porque son cosas que nada más el espíritu y con quien estoy teniendo la consulta saben. Pero al final se da y yo lo suelto y esa es mi enorme satisfacción. Yo no sé para dónde me voy a ir para cuando me muera, pero lo que sí estoy convencida es que me gusta lo que hago. Y eso sí, eso le va a dar paz y tranquilidad a la persona que me lo solicita, pues más. ¿Sí? Es bonito, pero también hay cosas que he experimentado que no me gustan. Pero es parte del show. Ni modo. Así te lo digo.
Yadis, esta misma pregunta se la hice a tu hija. Ujú, Ella me dijo que no podía, ujú. que le daba miedo que hacerlo sin que tú estuvieras aquí por si algo pasaba. Ya sé que le preguntaste. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Eh, porque te veo más capacitada, con más experiencia. Muy más experiencia, Henry. Porque capacitada está cabrón, ¿eh? Sí, con más experiencia. ¿Tú puedes hablar con el espíritu de una persona fallecida? Sí, pues es lo que hago diario a veces, Henry. Ok, yo quisiera pedirte de favor si puedes contactar a una persona para saber incluso si está muerta. Ok. ¿Necesitas la foto y el nombre? Y también la fecha en que haya desaparecido, si fue el caso, y Ujú. la edad que tenía. Ok. No tengo el dato rápido, pero... Ok. Bien. No sé, a lo mejor has oído hablar de él. Jacobo Greenberg. Ah, don Jacobo, sí. Sí he oído hablar de él. Quiero ver si lo podemos contactar. Ándale. Mira, si se da el contacto es porque ya está muerto, ¿eh? Él debería, porque su cuerpo no lo encontraron. Él desapareció. Ok, sí, sí sé algo de la historia porque he oído en las redes Ajá. sociales algo de él. Él debería tener 77 años. 12 de diciembre de 1946. Ujú. Y bueno, pues es él. Sí, sí lo ubico, sí sé Sí. quién es. Alguna vez leí parte del libro de esta Pachita, Ok, sí. el libro que él hace Ajá, de Pachita. de Pachita. ¿Qué fecha se supone que él desaparece? Déjame veo. ¿Y por qué te interesa saber de él? Porque tengo algunas preguntas. Digo, porque esto Quisiera... no va de aquí, quieres saber algo más. Sí. Él descubrió algunas cosas que son Él de descubrió mucho, no algunas cosas. interés. Ok. Qué bueno que ya conoces. 8 de diciembre de 1994. Ujú. Es la fecha en que desaparece. Ujú. ¿8 de qué? De diciembre De de 1994. 1994. Jacobo Greenberg. Bien. Voy a preguntar con el péndulo Ujú. si está vivo, si está muerto o está desaparecido. Ok, ¿Sí? ok. Porque no es tu familiar y es más como Sí, complicado claro. hacer como el canal o el puente. Ok, ¿Me dejas ver la foto y lo hacemos sobre la foto? sí, Porfa. sí. Mira, te leo un poquito más de otras cosas para Sí, si te sí, sirve. sí, 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 sí. Jacobo Greenberg Silberbaum. Ciudad de México, 12 de diciembre de 1946 nace. Nació el 12 de diciembre de 1946 y desaparece el 8 de diciembre de 1994. Ujú, Creo que con eso es suficiente. ujú. A A ver Te voy qué, a poner qué. la foto. Ok. Aquí está la foto. ¿Eres el segundo que me pide? Uno me pidió de un personaje de hace... No de Jacobo, de otro personaje. Pero a ver. Bien, voy a empezar a hacer la canalización. Quiero ver todo lo que es. Bien. ¿Te acuerdas que te había dicho que si giraba es no? Ujú, Y si hace hacia adelante y hacia atrás es sí. ujú. Entonces vamos a hacer las preguntas directas. Si está vivo, si está muerto. Y ya dependiendo lo que me diga con el péndulo, después voy a escuchar qué mensaje me dan. Ya pedí hacer contacto con él. Y para mí no está muerto, ¿eh?
ya lo hubiera percibido, pero vamos a preguntar. Creador de todo lo que es, de la mejor y más elevada manera te pido ver a través de tu amor incondicional y desde tu mandato, y no desde mi ego, te pido, me permitas preguntar a través del péndulo y del ángel más indicado, Señor, de preguntar si Jacobo Greenberg está vivo o está muerto. Jacobo Greenberg está vivo, él está muerto, él se escondió, él se esconde para salvaguardar su vida. ¿Te fijas cómo se mueve más el péndulo? Él sigue vivo, él vive en el anonimato. Bien, ahora nada más me dicen, voy a utilizar este oráculo, ¿sí? Mira, parece ser que él vive en el anonimato, que todo esto tuvo que hacerlo él para protegerse, porque él no nada más descubrió lo que ya sabemos a través de todas las redes sociales y los documentales que él mismo pudo haber hecho. En su momento él pudo haber hecho un trato con las mismas, puede ser autoridades, pero esto lo hizo para generar tranquilidad emocional, estabilidad y equilibrio. ¿Te fijas qué dice la carta? Lo hizo porque tenía que hacer un cambio, un fin, para protegerse de todo lo negativo. ¿Ves lo que dice ahí? Fin de una fase o cambio, protección contra lo negativo. ¿Sí? Él sabía que ya estaba en peligro, porque él descubrió muchas cosas que desde la forma más sencilla la humanidad iba a empezar a cambiar y a elevar su nivel de conciencia. Porque él se estaba liberando del pasado para abrirse nuevos caminos, mira. Te estoy enseñando las cartas para que tú veas lo que sale, ¿sí? Él sentía en su pasado que tenía el éxito asegurado con todo lo que había ya descubierto. Él no nada más fue, o sea, ya de por sí, yo no sé mucho de su vida, pero ya de por sí esta persona, pues ya tenía un historial, no sé qué era, pero él ya era, no sé si un científico, no sé qué era. O no sé, él ya tenía estudios, ya era una persona preparada, y lo que yo he entendido de él es que iba literal a ver el chantaje de cada quien o la postura, por ejemplo, de Pachita, ¿no? Cuando él descubre que esto no es mentira y si es una realidad, él empieza a estudiar, a investigar, y él siente que si se acerca a las autoridades competentes o a alguien que le ayude a sustentar sus investigaciones, él iba a tener el éxito asegurado. Pero ¿qué se encontró? Que más bien tenía que tener fuerza para protegerse y seguir protegiendo la verdad que él ya tenía. Mira, él esto lo hizo, es como si hubiera tenido dos opciones. O digo la verdad y digo todo lo que yo sé, y literal esto me va a generar hasta la muerte, o mejor me enfoco en seguir viviendo, en seguir superándome y seguir adelante. Esto él probablemente lo hizo porque es como si él va a dejar su legado a alguien que sí de verdad tenga la oportunidad, la protección, el poder y la fortuna para dejar él toda su investigación a esa persona, y que esa persona sí diga todo lo que él dijo, todo lo que él descubrió. Mira, y esto le generó todo esto. Ganas y alegría de vivir, fortaleza física, paso firme hacia tu objetivo. Él sigue esto lo hizo al final para dejar un legado, y tiene él todavía la encomienda, pero de dejarle a alguien que sí tenga el poder, sí tenga la fortuna económica, y sí tenga las puertas de los lugares adecuados para él tener el éxito. Ve, ¿qué dice?
Pureza, éxito, felicidad, seguridad, fuerza, conseguirás lo que te propongas. Todo esto que él hizo de desaparecer o hacerse pasar por muerto, o al final que nadie supiera nada de él, porque al final nadie sabe de él, es para seguir con su objetivo de vida. ¿Cuál es su legado? Dejar ese legado. Para encontrar ese equilibrio físico, ¿qué dice ahí? Equilibrio físico y sexual. ¿Y te das cuenta que él hablaba mucho de esto? De ese equilibrio físico, sexual, mental y espiritual que él nos decía que podíamos hacer. ¿Eh? Y también conseguir esto, mira. Pero no nada más para él, sino para las personas. Armonía, equilibrio, serenidad. ¿Eh? Él fue, yo leí algo del libro de Pachita, que creo que él lo escribió, a descubrir la farsa o la mentira de estas personas. Al ver que no era ni una farsa ni una mentira, se quedó de a 6, porque como científico, el ramo que él era, pues descubrió que había algo más, ¿sí? Ahí él aprendió a escucharse a sí mismo y a generar intuición y salud, mira. Él iba a ir a descubrir el chantaje de alguien y se encontró con esto. ¿Ya viste? Donde por naturaleza y crianza y sexualidad ya lo traemos. O sea, es algo que ya tenemos, que al final él quiere dejar ese legado y decirte. ¿Qué hizo? Se escondió. Y ahorita está así, mira. Bienestar y paz. Pero no me sale la carta de la muerte. Por eso quise agarrar este oráculo, ¿sí? A través del péndulo yo te pudiera decir que él no está muerto. Él está escondido. Porque él está buscando todavía, o a lo mejor ya encontró a quien dejarle toda su enseñanza para que en su momento, entonces sí, dárselo al mundo a conocer, porque él no tenía esa capacidad. Él si hubiera dicho todo lo que descubrió Inri, pues lo hubiera matado, ¿sí? Él quiere dejarnos algo que se llama, ve, aquí qué dice. Derecho, regalo, noticia. Él quiere dejarnos esto como un regalo. Pero hubo personas negativas a su alrededor que no lo dejaron. Derecho, fuerza mayor. ¿Sí? Me sale la carta del diablo. Donde hubo gente a su alrededor que no lo dejaron. ¿Y qué dice arriba? Ruina. Así lo querían ver. Entonces él tuvo, así como tenía gente a su alrededor que no querían dejar lo que dijera, también hubo gente que lo ayudó. Y él está así, mira. Revés, confiar y esperar. Él está ahorita en la espera y está confiando a que llegue la persona adecuada y el momento adecuado para él de decirle a quién. Derecho, buena sociedad. Decirle a la gente, a la sociedad, lo que él descubrió. Si él no hubiera dicho, o si no hubieran hecho como a lo mejor teatro o esta noticia, él siguiera al día, ¿sí? Y dándole vueltas al asunto. Pero así lo querían ver, mira. Inteligentemente, no sé cómo pudo haber sido, pero él está generando lo presente. En lo presente, todo lo que se necesita en abundancia para poder dejar él lo que él descubrió. ¿Sí? Aquí me sale enfermedad y duelo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Que prefiere él estar así? ¿Que tú creas que él está así o que está muerto? Para él como consultante, que dice ahí arriba. El consultante. Hasta tú. ¿Tenga qué? Pleito ganado. Este es un pleito que él trae. Y muy inteligentemente está haciendo las cosas.
Para mí ese hombre no está muerto. Ni siquiera lo sentí. ¿Sí? Y no va a salir. Y a lo mejor si sale, lo único que pudiera salir va a ser todo lo que investigó. Pero lo va a presentar una persona que va a tener, pues, el poder, el dinero, el nombramiento o la seguridad y la certeza de que a la hora de que él lo muestre o ella persona, no sé, sin que haya ninguna una muerte y sin que haya nadie que corra peligro, den ese legado que él dejó. ¿Sí? Para mí no está muerto, ¿eh? Va a sonar bien ridículo lo que te estoy diciendo, pero él ha sido una persona tan inteligente que ha sabido cómo manejar las cosas, y era o su vida o seguir adelante, pero al final, en el presente, mira, en su presente, aquí ¿qué dice? Lo presente. En su presente, Pleito ganado. ya sabe que tiene el pleito ganado. El consultante. Puede que esté enfermo. Enfermedad, duelo. Y puede que haya pasado esto, que siga él en duelo, porque tiene que seguir en el anonimato. ¿Sí? Él es una persona que fue muy querida por muchos, yo no lo conozco, así lo percibo, y que fue mucho odiado por todos, pero al final él va a conseguir esto. Derecho, victoria. ¿Sí? Y como hizo las cosas, creo que fue de la mejor manera. Yo no te puedo decir más, pero yo no siento el espíritu que aquí esté, ¿eh? Yo no siento que él aquí esté. Él estaba en juego su vida y lo único que hizo, pues literal, fue esconderse. Porque era él o sigue hablando y diciendo y te desaparecemos. Que al final él desapareció, pero por su propia voluntad. ¿Sí? Obvio no te voy a poder constatar esto. ¿Sí? No tengo las pruebas. Pero en un futuro alguien va a llegar con las mismas, con el legado que él dejó, con sus estudios y todo, y lo va a poder mostrar al mundo, ¿eh? Que vayan a hacer uso de eso, no sé. Pero él lo que quería decirle a la gente es que a través de tu mente puedes crear tu realidad. Eso se oye bien trillado, pero él ya tenía las pruebas de cómo lo hicieras tan fácil y sencillo. ¿Sí? Y muchos años de investigación, y eso es lo que él protegió. Todos sus años de investigación para decirte a ti, ser humano mundano como tú y yo, tan comunes como todos, decirte cómo sí puedes lograr tus objetivos. ¿Sí? Él quiere dejar un legado y está protegiendo ese legado. Va a venir un cambio en la situación actual, y parece que se van a abrir nuevas oportunidades. Nada más que él debe de dejar el pasado y confiar en su intuición, que era lo que ya manejaba mucho él. Su intuición, a través de lo que él había investigado y demás. ¿Sí? Yo no percibo que esté muerto. ¿Jacobo Grinberg está muerto? ¿Jacobo Grinberg está en vivo? Grinberg, ¿verdad? ¿O Grinberg? Grinberg. Jacobo Grinberg. Tú haz la pregunta si quieres. ¿Jacobo Grinberg está vivo? Formúlala de otra manera si quieres. ¿Jacobo Grinberg está escondido en alguna parte? ¿Me digas que todavía ni acababas y ya decía que sí? Uh-huh. ¿Es posible que Jacobo Grinberg vea este video? Sí. Es todo. ¿Ya? Sí. Te quedaste como que al aire con otra pregunta.
Si está vivo, espero poder contactarlo. Y si lo contacto, hacer esa tercera pregunta iba a ser malo. ¿Malo para quién? Para los fines, creo, que Ok. él tiene. Yadis, muchas gracias. Muchas gracias por ofrecerme tus servicios de esta manera, por ayudarme un poco a esclarecer parte de una investigación que estoy haciendo. Ok. Y muchas gracias por confiarme todas las cosas que me dijiste de tu esposo. Me ha dicho ya como ahorita, Gafe me ha dicho que le hagan una entrevista y hasta yo le he dicho, viejo, ándale, que te hagan una entrevista para que vean cómo es vivir. Estaría padre, ¿eh? Estaría padre. A ver si me da la exclusiva el señor Bosch. Sí, oye, dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Ajá. Y tu niña la tuve aquí en la entrevista y me pareció una niña, porque todavía está chiquita, Pero sí, tipo mi está chiquita. muy linda, Gracias. muy buena persona. Y ahora que has llegado tú, me caes muy bien. Gracias, Tienes una muy buena vibra. Gracias. Yo a mí me vibran las personas. Yo te Ok. puedo decir, esta persona es mala, esta persona es buena. Sí, o sea, de Ok. inmediato. Es Ok. algo innato, intuición y todo esto. Ajá. Muchas gracias, de No, verdad, no, ha al sido muy contrario. ameno. Oye, si te contacta alguien y te dice, vi el video del documentalista, Ay, les haces un descuento. ok. ¿Va? Arre, ya dijiste. Ahí está, ya les Ahí conseguí un está, descuento. Si me dices que viste y que me compruebes que lo viste, no vayas a hacer trampa porque luego yo todo sé aunque tú no Y creas. que estén suscritos. Ahí está, esa va a ser. Que te suscribas al canal de Del Inri, documentalista. del documentalista Ujú. y también del mío, pues Sí, ya que estamos sí. de pediches. Aquí en la caja de la descripción van a estar todas las redes sociales mías y por supuesto la forma en que van a poder contactar con Yadis para quienes estén interesados. Bueno, aquí en la caja de descripciones va a estar todo. Okay. Yadis, ya para despedirnos de la entrevista, ya no quitarte tanto tu tiempo, Dime. algo que quieras decirle a la gente, un consejo, una despedida. Pues yo no sé si, bueno, qué será bueno decirles porque no soy muy buena dando consejos, pero si tú eres una persona que tienes dones o habilidades o percepción, abrázalos, ámalos, respétalos. Si no crees en nada de esto también, respeta lo que no creas, ¿sí? Pero acepta cómo eres y quién eres. Como sea, Dios te los dio y si los quieres utilizar está bien y si no también está bien. Y algo que te quiero también compartir es que sí existe vida después de la muerte. Lo tengo bien comprobado. Yo vivo a diario con eso y he hablado con muchas personas que ya murieron, que ahora ya están en espíritu. Y a través de sus mensajes, con breves palabras, como hace rato le decía a Henry, siempre nos dicen, vive tu vida y sé feliz. Entonces, sin hacerle daño a nadie, vive tu vida, sé feliz, confía porque siempre Dios está contigo y cree en las habilidades y las capacidades que tienes y llévalas a cabo para bien. Les mando un abrazo y gracias por permitir entrarme hasta donde tú estás y darle las gracias a Henry por la oportunidad. Gracias Yo a ti. los cuide y Yadis. les acompañe. Muchas gracias a ti. Amigos, yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con una medium clarividente, Yadis. Gracias y hasta la próxima.